Vamos a ver la Biblia, Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 1 a 2. Segundo de Crónicas, capítulo 34, versículo 1 y 2. Vamos a leer. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Vamos a aprender unas lecciones por la vida de Josías, quien descubrió la Biblia. Primero pueden ver el fondo histórico en los impresos. Léanlo después. En la segunda parte, ¿qué es la diferencia entre los libros de Reyes y los de Crónicas? Podemos saber que dos de Crónicas que hemos leído es diferente con la de Reyes, porque Crónicas está compuesto por el orden del tiempo y Reyes por el orden del lugar. Es decir, por ejemplo, lugares del templo, pueblo o la forma de la Pascua, etc. Léenlo también. Lo importante es que, como pueden ver en los impresos, los libros de Reyes explican el punto de vista de los profetas, hablan de los pecados de David y Salomón, la historia política, las guerras y las historias de fracaso humano, porque estos libros se enfocan en las razones de los fracasos, entienden por qué fracasaron. En cambio, Crónicas habla desde el punto de vista de los sacerdotes. No habla de pecados ni pone énfasis en las obras religiosas y templo. Explican con los ojos de Dios y podemos saber la sinceridad de Dios leyendo los dos libros de Crónicas. Lo importante es la razón de por qué está escrito así. El punto está aquí. ¿Cómo se puede edificar un país fuerte como el de la época de David y Salomón, después de la época de cautiverio por Babilonia? Este es el punto. Por eso vamos a ver la enseñanza sabiendo de que el punto de vista que tienen son diferentes. Número 1 de página 1. Lección en la vida de Josías. Su abuelo fue Manasés, su padre fue Amón. Manasés fue un rey muy malo. Amón lo siguió también. A pesar de esa situación familiar, Josías fue en verdad un buen rey. Él fue un rey quien obedeció a la palabra de Dios en medio de los reyes de Judá. Josías fue un gran rey entre los reyes. Por eso, lo que he aprendido por la vida de Josías fue que no hay alguna excusa en la vida cristiana por algún ambiente o alguna situación. Él tenía un fondo familiar muy feo, pero fue el más grande. ¿No es verdad? Pero nosotros ponemos un pretexto así. Mis padres no asisten a la iglesia. O sea, ellos no me hacen asistir a la iglesia. Pero no tenemos que poner un pretexto así. De hecho, el Señor abre el camino cuando queremos vivir para el Señor. Como pueden leer en el impreso, página 2, arriba del número 2, dice que el entorno y fondo de su vida no podían influir a Josías, quien se hizo un buen modelo de buscar la voluntad entera y obedecerle a Dios. Podemos vivir así, ¿verdad? Con el corazón y la actitud misma de Josías podemos superar la situación. En el segundo de Crónicas, capítulo 34, versículo 2, dice que Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, ¿verdad? En el impreso dice, la vida misma de Josías fue en hacer lo recto ante los ojos de Jehová. Así, para cada uno de nosotros, ¿qué dice que es la vida cristiana? Uno mismo siempre tiene que verificarse de cómo es ante los ojos de Jehová. Siempre miremos desde el punto de vista de Jehová. ¿Por qué?
Porque hay muchas veces en que están equivocados cuando la tercera persona juzga de mí y uno mismo también se juzga de sí mismo también. Además, a menudamente la otra persona me juzga o me felicita solo una pequeña parte de lo que hice momentáneamente, ¿no es así? Una vez me pasó esto. Había una hermana quien elogiaba mucho a las personas, pero había algunas de ellas en que hablaron mal sobre esa hermana, ¿entienden? Viendo eso, me pregunté, ¿por qué pasa eso? Algunas personas ganan elogios por todos. ¿Por qué? ¿Eso es normal? ¿No es extraño? Parece bien ganar elogios de toda gente, ¿no? Pero no podemos admirar siempre a un amigo aún tan cercano, ¿no? A veces estamos decepcionados por esa persona cercana. Vamos a ver, en página 2 del impreso abajo, en Gálatas capítulo 1, versículo 10, dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues ¿qué dice? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si es verdad, ¿quién es el siervo de Cristo? Un hombre que agrada a Dios, no a los hombres. Por eso el punto de partida de la fe es mirarse a sí mismo desde el punto de vista de Dios. Página 3, 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Evangelizaron siendo padecidos como querían agradar a Dios. Esa historia sale en 1 Timoteo capítulo 2 versículo de 1 al 4. Aunque tenían padecimiento y aflicciones, se esforzaron al máximo en agradar a Dios. Por esa razón evangelizaron. En más bajo del impreso, si ven las letras gruesas, dice que no es importante cómo me miran las otras personas, porque la reputación puede ser exagerada. Lo más importante es si vivo normalmente como un cristiano ante Dios. Necesita una actitud de vida que reconoce siempre lo que estoy ante Dios. Para llevar la vida cristiana correctamente no hay que reconocerse a uno mismo viendo sobre cómo me miren los otros, ni tampoco cómo me miro a mí mismo, sino que es reconocerme viendo cómo me mira Dios. Esto era el lema de los reformistas religiosas. Coram Deo significa yo ante Dios. Necesitamos este pensamiento en la vida cristiana. La siguiente página, segundo de Crónicas 34 y 3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Vamos a leer el versículo 7. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. En el versículo 6 dice, en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón, hasta Neftalí, son las de Israel del norte. Ya podemos saber que Josías estaba gobernando no solo Judá, sino que hasta Israel del norte, porque Asiria estaba decayendo poco a poco. Así gobernaba hasta Manasés, Israel del norte, a la edad de 16 años, a los 8 años de su reinado.
él buscó a Dios. Tal vez no haya buscado a Dios de repente, a los 16 años de la edad, ¿no? Porque estuvo buscando a Dios desde antes. Y el tiempo partida fue en ese momento, y lo más importante es que él amaba mucho a Dios. Por eso derribó todos los ídolos, no solo Judá del sur, sino hasta Israel del norte. Es decir, para acercarse a Dios, claro que sí hay que derribar los ídolos. Para servir a Dios hay que derribar los ídolos. Como aquí hay un vaso de agua. Para agarrarle a Dios en mis manos, primero tengo que dejar este ídolo. ¿Entienden? Primero esto es necesario. Aquí en el impreso, página 4, les leo la letra gruesa. Para seguir el camino determinado por Dios, para recuperar la relación entre Dios y yo, primero hay que quitar pecados como ídolos en la zona de mi vida. No se puede recuperar la relación con Dios ni crecer la fe de uno por escuchar simplemente la palabra y por ser simplemente impresionado y por llorar escuchando la palabra. Pero no es que se puede hacerlo así. Primero hay que votar que me gusta más que Dios y los que me valoran más que Dios. Abajo, Josué capítulo 24, versículo 14 dice: Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vosotros padres al otro lado del río y en Egipto. Servid a Jehová. Hay que condición precedente antes de servir es quitar. Abajo, 1 de Samuel 7 y 3. Quita los dioses ajenos y Astarote entre vosotros. Preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid. Job capítulo 11, versículo 13 y 14. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Tu casa, o sea, quiere decir tu zona de la vida. Antes de extender la mano, hay que dejar perfectamente los pecados y las iniquidades. Estas son las buenas conductas. Hay una razón de por qué podemos votarlos. Como dice en el himno 102 de página 5, dice que ya sabemos que no hay algo más precioso que Jesucristo. Normalmente sale esa confesión naturalmente. Dejando toda la alegría del mundo, los orgullos, no hay algo más precioso que Jesucristo. Y abajo se dice que arregló el palacio por tercera vez. El templo es el símbolo de la presencia de Dios. Y el templo es un lugar donde Dios da la gracia a los israelitas. Es un lugar en donde Dios se encuentra con el pueblo y le da la gracia. Pasando durante décadas y años, el templo se quedó viejo y entraron los altares de dioses. Él derribó los altares durante 6 años. La Biblia dice que derribó los ídolos por largo tiempo, 6 años. Luego, enseguida empezó a arreglar el templo. En esta escena podemos ver la voluntad, decisión, el sacrificio de Josías de vivir centrada en Dios. Vamos al versículo abajo de himno 102. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, lo ha hecho durante 6 años, porque estaba a los 18 años de su reinado, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. En esta escena podemos ver la voluntad, decisión, el sacrificio de Josías, que quiere vivir
centrada totalmente en Dios. Porque esto es el sacrificio. Para reparar el templo necesitan la materia, ¿no? Para recuperar la relación con Dios tengo que hacer que Dios sea el centro de mi vida. ¿Para qué? Para el Señor yo era lo todo. Para el Señor yo era lo todo. Sabiéndolo sentimos que el centro de toda mi vida tiene que ser Dios. En Romanos capítulo 14, versículo 8 dice, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, el Señor somos. Filipenses, leo solo de parte subrayada, con ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte será magnificado Cristo. Quiero que este testimonio y la vida del apóstol Pablo sea mi testimonio y mi vida. El número 5, A mayúscula. Encontraron el libro de la ley reparando el templo. El sacerdote Hilcías halló el libro de la ley en reparación. En segundo de Crónicas, capítulo 34, versículo 14 dice, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Algunas veces podemos preguntarnos por qué el libro de la ley se halló en la época de Josías. ¿Por qué? Porque Josías amó a Dios. En nuestra época también, ¿por qué los hombres se dan cuenta de la palabra de Dios? Cuando reciben la gracia, el consentimiento, la emoción y el conocimiento de Dios por la palabra. Cuando los hermanos se sacrifican a sí mismos en la iglesia, que es el cuerpo de Dios, porque ama mucho a Dios. Ellos entienden la palabra. No solo asistir a la iglesia, los que asisten solo los domingos no pueden entender la palabra bien. En la página 6, la actitud para entender la palabra. A minúscula, no hay que tener pecado escondido. Página 6, P minúscula. Necesita el corazón anheloso de saber la voluntad de Dios. C minúscula. Hay que amar a Dios y la palabra. Página 7, D minúscula. Hay que obedecer y tratar de seguir la voluntad de Dios. E minúscula. Hay que temer a Dios y tener el corazón humillado. Se tiene el corazón humilde cuando quiere aprender en cualquier momento. Ahora dije 5 corazones que Josías tenía, y por eso él descubrió el libro de la ley. Hay más cosas que tenemos que aprender. A veces, personalmente, vengo a casa con mucho cansancio por el mucho trabajo, pero no puedo dejar de leer la Biblia, ¿verdad? Medito la Biblia solo. Leyendo y estudiando la Biblia solo en la casa, hay muchas cosas de entender nuevamente. Porque leo la Biblia con la actitud de querer entender. A veces, cuando estoy muy cansado, meditando la Biblia personalmente, me da cuenta algo y eso me da gran emoción. Algunas veces me fatiga mucho el servicio del Señor. Cuando oro y leo la Biblia, Dios me da más entendimiento que estaba escondido. Recordamos esto. Y después, P mayúscula. Josías rasgó sus vestidos después de escuchar la palabra. Vamos a ver 2 Crónicas, capítulo 34, versículos 18 y 19. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en el delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Al leer este versículo, pensé que quería tener siempre esta actitud.
이런 태도. esta actitud. 자기 옷을 찢었다는 Rasgar sus vestidos. 말은 뭐 옷을 찢었다는 그 말이 아니잖아요. O sea, 마음을 es 찢었다. rasgar el 회개의 corazón, 모습이거든요. la actitud de arrepentimiento. En el 27절에 보면 versículo 이런 말씀이 27 더 자세하게 나와 있는데 dice con más 내가 detalle, 이곳과 그 거민을 y tu 가리켜 말한 corazón 것을 se 네가 conmovió y 듣고 마음이 연하여 te humillaste 하나님 delante de 앞 곧 Dios 내 al oír 앞에서 sus palabras 지켰습니다. sobre este lugar y 겸비하여 sobre sus 옷을 찢고 moradores. 통곡하였으므로 Y te 나도 내 humillaste 말을 delante de 들었노라. mí y 여호와가 rasgaste tus 말하였느니라. vestidos y lloraste en mi 겸비하여 옷을 찢고 presencia. Yo 통곡하였으므로. también te he oído, dice Jehová. Te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Creo que es pecado escuchar la palabra indiferentemente, sin reacción, insensiblemente. Tal vez no pecaremos algo inmoral o lascivo, pero al escuchar la palabra no estamos sin anhelo, sin actitud humillada, no afirmamos con la cabeza, sin corazón, no nos duermen muchas veces. Hay que sentir el aguijón de la conciencia. Primero vendrá una soberbia y poco a poco el pecado se extiende. No se pasa nunca. Pienso que la pequeña insensibilidad de la palabra es el empiezo de pecado. No está humillado, no está tratando de aprender. Más abajo del impreso, los sermones dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ve si hay en el camino de perversidad. Necesitamos siempre vivir con esa actitud de la vida. La actitud de escuchar la palabra es una lección muy importante que nosotros profesores tenemos que grabar en el corazón. Luego, C mayúscula, el pacto de Josías. Digo que no ha escuchado solo la palabra, leyó a oídos del pueblo de Israel todas las palabras. Poco abajo, 2 Crónicas, capítulo 34, versículo 30. Y subió el rey a la casa de Jehová y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Versículo 33. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra y los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Esto es el profesor, ¿no? Leyó a oídos de ellos todas las palabras que Josías entendió primero. ¿Qué les pasa a través de las palabras leídas? Hizo que todos Israel sirviesen a Dios. Tal vez Josías podía reaccionar en otra manera. El libro hallado dijo que Judá del sur se arruinaría. Dijo que la ira de Dios no parará y el país se arruinará. Que habríamos reaccionado. Algunos se habrían desanimado y renunciado, pero Josías no renunció aunque había escuchado ese mensaje, ¿verdad? Sin renunciar. Quería mucho que él mismo y el pueblo de Israel se arrepintieran, como quería que ellos, quitando todas las abominaciones de la tierra, y sirviesen solo a Dios. Así leyó a oídos las palabras. Leyendo las palabras al pueblo de Israel, Josías está diciendo que no vamos a desanimarnos por la situación, sino hacer lo más posible
hagamos lo más posible. 우리는 망했어. 끝이야. 이게 No dice que ya no hay otra manera, ya es fin. Como resultado, Dios demoró su ira. Mientras Josías vivió, el pueblo de Israel sirvieron a Dios. En la página 8, en la penúltima línea, con la letra gruesa dice: Josías quería hacer a todo el pueblo que sirvieran y obedecieran a Dios como máximo, a lo menos durante su generación. Si hubiera un hombre normal, habría renunciado pensando que Dios ya decidió arruinar este país y mi esfuerzo será en vano. Pero Josías creo que sí tenía la misión que Dios le dio como un rey. En la situación desesperada no se desanimó, sino encendió la luz de esperanza y agarró a Dios. Por esa historia pienso que no vamos a renunciar mirando una situación negativa, sino que vamos a hacer lo más posible agarrando a Dios. Aunque estemos en un entorno muy cargado, creyendo el gran trabajo de Dios a través de nosotros, tenemos que hacer lo mejor por nuestra lealtad. Y después de este evento, Israel celebró la Pascua. Celebrar la Pascua significa que recuerda la gracia de Dios. Además, es una decisión de sacrificarse a la vez. Solo por un hombre, toda la vida del pueblo de Israel se convirtieron totalmente. Así que la forma de vivir de nosotros, los profesores, no influye solo a nosotros mismos. El problema es que influimos mucho a los niños. Recordando esto, hay que estar despierto y tener el corazón humilde ante Dios. Quiero que vayamos aprendiéndolo a través de la vida de Josías. Vamos a orar y terminar.